Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. Según el preconteo oficial, a esta hora supera al izquierdista Iván Cepeda por unos 250.000 votos. Tras confirmarse su victoria, de la Espriella celebró ante miles de simpatizantes el comienzo de lo que llamó una nueva era para el país. Menos de un punto porcentual le han dado el triunfo en unos comicios que dejan una fotografía tremendamente polarizada de Colombia. El país dividido en dos mitades y con un rosario de problemas por resolver en materia de seguridad, economía, corrupción, endeudamiento. Y si bien Cepeda reconoció los resultados del preconteo, dijo que no aceptará la derrota antes del escrutinio final y que impugnará además unas 33.000 mesas electorales con las que aspira revertir el resultado. La segunda vuelta en Colombia será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos desde donde quiera que nos estén siguiendo. Y para discutir la noticia que hoy ocupa los titulares en toda América Latina, saludo desde Bogotá a la periodista Alexandra Correa y desde Berlín al politólogo Günther Mayholt. A ambos bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros, Alexandra. Quisiera comenzar contigo. ¿Cómo amanece Colombia este lunes tras conocerse los resultados de la segunda vuelta? ¿Hay alivio, hay incertidumbre, hay esperanza? ¿Cómo amanecen los colombianos? Gracias, Johan, y un gusto saludar al profesor también. Pues depende desde la orilla que lo veas, Johan. La izquierda amanece, como se dice coloquialmente, con guayabo, con una resaca electoral. Cepeda quedó atrás de la Espriella, como lo estabas diciendo, con un margen muy estrecho de tan solo 240.000 votos, lo que ha demostrado que no logró conquistar el centro. Muchos votantes de esa orilla se fueron por el voto en blanco, que incluso, Johan, dobló ese margen de diferencia entre ambos candidatos. Por supuesto que quienes votaron por de la Espriella tienen la esperanza de que mejore la seguridad, pero la pregunta es ¿a qué costo? Las reacciones de sectores defensores de derechos humanos, Johan, han alertado que el ultraderechista de la Espriella eche para abajo lo que se ha construido sobre proceso de paz, sobre justicia especial para la paz, que ha servido para conocer la verdad de lo que pasó durante el conflicto armado aquí en Colombia. Además, temen que buscando resultados contra el narcotráfico, como lo espera Donald Trump, con quien está alineado, se violen derechos humanos de los campesinos, de las negritudes, Johan, que viven de la hoja de coca, sin posibilidades de otras rentas lícitas que les permita pues salir adelante, ¿no? Y que vuelvan fenómenos como los falsos positivos en búsqueda de unos resultados contundentes, porque recordemos que de la Espriella prometió que recuperaría la seguridad y el control territorial en 90 días. Así que incertidumbre también, miedo, esperanza para sus votantes, concluiría yo, Johan, porque también es cierto que muchas de sus propuestas electorales son inconstitucionales o difíciles de alcanzar en medio de un hueco fiscal que tiene Colombia que ronda el 7% del Producto Interno Bruto. Pues en cualquier caso, los resultados nos dejan, como decíamos antes, ¿no? Un país completamente dividido, 12 millones de votos para cada uno en líneas generales, con lo cual la mitad del país celebra, la mitad pues está triste. Guayabada. Exactamente, en Guayabada, como tú decías. Has abierto una ventana interesantísima, Alexandra, el tema de la seguridad, pero de eso quisiera hablar más adelante, porque antes quisiera ver con el profesor Mayholt cuáles son sus primeras reflexiones tras la victoria de la Espriella este domingo en Colombia. Creo que hay que volver a la primera vuelta y recordar que todas las fuerzas políticas han logrado estar representados en el Parlamento, lo cual es un gran logro. Y eso a veces se olvida ante la polarización fuerte que hemos visto hasta ahora en esa segunda vuelta con el enfrentamiento de los dos candidatos. Por el otro lado, es muy claro una sensación de que de la Espriella podría llegar a una política muy radical. Él está teniendo el apoyo de los generales que han sido despedidos, respectivamente han terminado su gestión, de los clanes políticos tradicionales, de las élites importantes que han sido marginados durante el gobierno de Petro, y todos ellos esperan ahora que haya un recambio, un esfuerzo para hacer olvidar lo que hizo el gobierno de Petro. En este sentido, podría darse una situación que mucho se va a destruir sin que se logre en el mismo tiempo
construir. Y ese es el gran reto que vamos a ver si de la Espriella puede mantener una visión constructiva del país y no solamente de revanchismo, revisión y venganza. Pues ya había dicho en estas primeras horas, luego de que se confirmara los resultados del preconteo, que no iba a haber persecución por razones políticas bajo su administración. Usted ha dicho una palabra clave, señor Mayhold, y ha dicho una política radical. Alexandra, tú que estás en Colombia y que has seguido de cerca la campaña electoral, ayúdanos a entender, por favor, en qué parte del espectro político podríamos situar a De la Espriella, dadas sus posiciones en temas tan delicados como seguridad, minorías, por ejemplo. Pues todo el tiempo durante su campaña vimos que su tendencia es de ultraderecha. De la Espriella es muy conservador, pero también se ha mostrado ambiguo, ¿no? Ha manifestado cambios, por ejemplo, en sus creencias religiosas. Antes era ateo, hoy está convertido. Suponemos que es buscando los votos de la iglesia, que siempre marcan una diferencia bastante importante. Ha atacado a periodistas, Johan, y a medios de comunicación como respuesta a investigaciones de interés público sobre su candidatura. Su postura frente a los derechos individuales es conservadora, y aquí hay que hablar, por ejemplo, de su rechazo a la adopción de parejas gay. De la Espriella es un conservador frente a lo que es la familia. De otro lado, quiere realizar aspersiones, Johan, con herbicidas contra los cultivos de hoja de coca, en donde viven muchas comunidades desfavorecidas que se dedican a raspar esas hojas en vista de no tener oportunidades para vivir del agro, porque, como sabes, no hay suficiente infraestructura, o incluso infraestructura nula en regiones apartadas del país, y se teme que no continúe con esa restitución de cultivos alternativos para que la gente pueda vivir, Johan. En el tema de seguridad, si me permite rápidamente, quienes combaten los grupos armados en el ejército son muchachos jóvenes que enfrentan a otros jóvenes empobrecidos, además, que se dedican a la criminalidad, porque hay zonas donde no hay ni siquiera agua potable. Y esto es un tema, dicen expertos, que debe analizar De la Espriella, quien promete mano dura con ese corte ultraderechista y construir megacárceles sin dejar claro cómo va a combatir las raíces de lo que por años, por décadas, ha generado la violencia aquí en Colombia, que es la desigualdad precisamente, y el tema de la posesión de la tierra. También ha dicho De la Espriella que no tiene problemas para extraditar a Gustavo Petro si así lo requiriera Donald Trump cuando terminen las investigaciones en su contra, recordemos, por presuntos nexos con el narcotráfico, que es lo que ha señalado el gobierno de Trump, en los que no conocemos evidentemente ni pruebas ni evidencia, lo que genera todo tipo de incertidumbre frente a la postura de la Espriella, que la hemos visto más pro-estadounidense. Entonces, conclusiones de ultraderecha y muy conservador. Y yo me permito agregar a ese perfil que nos has hecho tan completo, Alexandra, de la Espriella, que no hay que olvidar, que no es un detalle menor, que fue abogado defensor de Alex Saab, hoy extraditado en Estados Unidos, considerado testaferro de Nicolás Maduro y acusado también de un montón de cargos de corrupción dentro de la propia Venezuela. Señor Mayhold, ¿cuáles son los retos más urgentes que enfrentará el próximo gobierno en Colombia? Pues ahí está, en primer lugar, el problema de las finanzas públicas. Hay un endeudamiento muy fuerte del país, hay una situación fiscal muy desesperada y hay que movilizar todas las fuentes para poder tener los recursos necesarios que necesita cualquier gobierno que asume. Segundo, es claro que el tema de la seguridad está presente, pero lo que conocemos hasta ahorita son solamente fórmulas baratas como mano dura, controlar a todos a la vez, etcétera. Pero sabemos que fuerzas irregulares tienen presencia en 6.000 de las comunidades del país. Hay unos 23.000 personas involucradas en actores violentos de diferente orden. Es decir, ahí también no es sacar el ejército a las calles o al terreno donde no está presente, sino poner prioridades y lograr establecer también esquemas que no solamente puedan resolverse con el lema que él ha sacado del sometimiento. Y en tercer lugar es claramente necesita
resolver temas de la asistencia social, porque hay un problema grave en el sistema de salud. Muchísima gente espera aquí una resolución muy pronta en la cual Petro ha fracasado y en este sentido son temas donde la expectativa de la población es ver resultados prontos y tener una expectativa muy de alta urgencia para que se mejore la situación. Una cosa que ambos han repetido varias veces es el asunto de la seguridad. Y no solamente fue central durante la campaña, sino que ahora que ya el resultado pues parece de alguna forma bastante claro, pues se presenta como uno de los principales desafíos del próximo gobierno. Alexandra, con este giro que da Colombia, con el Espriella, que ha prometido fumigaciones masivas de cultivos de coca, pero también bombardeos contra las disidencias, como tú decías, en los próximos 90 días tomar, una vez asuma el poder, tomar el control del país, regresa Colombia a la era pre-acuerdo de paz. Pues, Johan, es una temida posibilidad para quienes ven en los diálogos de paz una salida, ya que 60 años de buscar finalizar el conflicto vía armada demostró un fracaso. Tampoco los diálogos han surtido éxito en los recientes 4 años de intentos con Gustavo Petro, pero el verdadero desafío de esta nueva administración no será revivir el pasado de antes del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, sin demostrar si las tácticas de guerra convencionales, Johan, contra grupos armados ilegales son efectivas contra el sistema criminal hiperfragmentado, reconfigurado, que maneja más de 330.000 hectáreas de coca. Ahora, los bombardeos dejan en medio civiles que se ven afectados e incluso víctimas menores de edad que han sido reclutados forzosamente por bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión. Expertos señalan, siempre lo han señalado, Johan, que la salida es la legalización, que parece estar muy lejos. Y entonces, en temas como la seguridad, en temas económicos también, no son pocas las contradicciones entre la visión de la Espriella y la otra parte, digamos, la izquierda, que como decíamos obtiene la mitad de los votos en esta segunda vuelta. Señor Mayholt, con un estrecho margen de apenas 250.000 votos, por lo pronto separando a ambos candidatos, hará falta, como decía ayer el presidente Gustavo Petro, un acuerdo nacional para garantizar la gobernabilidad del país, o podrá de la Espriella gobernar dejando de lado las políticas y los proyectos y las visiones de la izquierda en el país. Pues es un interés del centro político de mantener un nivel de entendimiento entre las dos fuerzas polarizadas. Y en ese sentido, ellos siempre han hecho un llamado a que se logre algún nivel de entendimiento. Y ahí creo que hay que recordar que el vicepresidente de la Espriella es José Manuel Restrepo, que ha sido un ministro de administraciones pasadas y podría ser justamente por su experiencia tecnocrática, con su experiencia como ministro de Hacienda durante la administración Duque, una persona de puente entre las diferentes fuerzas políticas, y en este sentido él podría asumir un papel importante en esa tarea. Y ahora hablemos entonces del candidato que sale derrotado en esta segunda vuelta, Alexandra, Iván Cepeda, que obtiene más de 1 millón de votos que Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022, cuando Petro salió presidente. Es decir, la izquierda ha ido creciendo, sin embargo, pierde estos comicios. Iván Cepeda obtiene casi 3 millones de votos más que los que obtuvo en la primera vuelta hace algunas semanas. ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno, Alexandra, que aún creciendo la izquierda pierde en la segunda vuelta? Bueno, hay que esperar también el escrutinio, Johan, que es lo que le da el carácter vinculante y jurídico al preconteo de ayer, ¿no? Que es lo que realmente nos va a decir finalmente quién va a ganar, pero por supuesto ya es muy difícil que Cepeda remonte con esos votos. Yo creo que estaba en juego tanto, Johan, en estas elecciones, que Iván Cepeda efectivamente logró movilizar los votos que se abstuvieron en la primera vuelta, logró conquistar algunos de centro, algunos votos indecisos, pero no fue suficiente. Como vimos, no conquistó el voto en blanco, que marcó 426.000 votos, o sea que hubiera ganado con ese sector de la población.
que prefirió no elegir a ninguno de los dos, salirse de la polarización, de la extrapolarización, o incluso de la Aspriella con esos 421.000 votos, imagínate, hubiera podido distanciarse aún más en ventaja en momentos de escrutinio, que tiene muy tensa también los resultados aquí, porque como decíamos son solo 241.000 votos de diferencia entre los dos. Creo que se afianza, como dices tú, el papel de la izquierda, que ha logrado consolidarse aún más, el movimiento político se ve muy fuerte, y también la idea de que Colombia está profundamente dividida, pues queda muy claro, y que de la Espriella le va a tocar suavizar su discurso como parece que lo hizo ayer cuando se dirigió a sus votantes, para que pueda gobernar, ¿no? En medio de un Congreso que tiene fuerzas opositores fuertes, y que si no hace alianzas también va a ser muy difícil gobernar, como le sucedió a Gustavo Petro. Y repito, Johan, la palabra que se va a escuchar más esta semana es escrutinio. Va a ser la más usada en las próximas horas, porque será el proceso, como dije, que le va a dar el carácter jurídico vinculante a los resultados de preconteo de ayer. Y como sabes, el movimiento de Cepeda mandó impugnar 33.000 mesas de votación. Y efectivamente bajaba el tono ayer de la Espriella apenas se conocieron los resultados. Como tú bien decías, una de sus primeras palabras fue que dijo que iba a gobernar para todos los colombianos, para todos los sectores del país. De confirmarse, señor Maijol, sí, de confirmarse, señor Maijol, esta derrota, como dice Alexandra, una vez se culmine el escrutinio en Colombia, ¿confirma esto también, señor Maijholt, el fracaso del gobierno de Gustavo Petro? Es decir, que tuvo más fracasos que logros, digámoslo de otra forma, y que por eso su movimiento político sale del poder. Sí, de alguna manera se refleja ahí en la polarización del país, porque los grupos que apoyan de la Espriella quieren dejar claro que el gobierno de Petro fue un accidente en la historia de un gobierno siempre más conservador, en una sociedad conservadora, y este accidente ahora se corrigió. Por el otro lado, el proyecto de Petro fue un intento de lograr el apoyo, la movilización de todos los grupos que se sentían excluidos del estilo tradicional de hacer la política en Colombia. Hemos visto justamente con este resultado electoral una izquierda bastante movilizada, de nuevos que se han asociado a este movimiento del pacto histórico, y será una de las tareas centrales para Cepeda de mantener unida este movimiento, porque ahí hay grupos que están en una posición de enfrentamiento claro, movilizado contra un gobierno de derecha. Hay otros que están dispuestos a negociar, y todo eso mantenerlo unido sin que se le escape a Cepeda ese control de este grupo que es más bien radical, y conocemos la Minga y otros movimientos que pueden muy rápidamente asumir una estrategia de confrontación con el gobierno. Y hablando de confrontación, y ya está en la perspectiva del próximo gobierno, Alexandra, quisiera que habláramos brevemente del Congreso, porque muchas de las promesas de campaña de Gustavo Petro quedaron truncadas en el legislativo. ¿Cómo son las perspectivas de la Espriella de cara a su relación con el Parlamento? Tendrá que hacer alianzas, bajarle al discurso radical, y efectivamente recordemos que fue por falta de mayorías que Petro no pudo tener éxito en el Congreso, porque Petro presentó unas propuestas, yo diría que muy radicales, lo que imposibilitó los apoyos de la oposición. También hay que decir que la oposición suele, sin generalizar, no apoyar al contrincante, porque hay un propósito electoral constante, ¿no? Para después de los 4 años de gobierno de sus rivales, por lo que infortunadamente hay más trabas que soluciones de fondo, como vimos en las reformas a la salud o en la reforma a las pensiones, en donde hubo más bloqueos que buscar realmente consensos y mirar qué era lo que funcionaba para el país y qué definitivamente no funcionaba para lograr que se pudiera hacer esa transformación. Y aunque Petro al inicio de su mandato contaba con una amplia coalición parlamentaria, con el tiempo debilitó esos apoyos, Johan, y fortaleció a la oposición, lo que terminó reflejándose en el hundimiento o estancamiento de esos proyectos clave que prometió en campaña electoral.
Pues sí, hemos hablado de muchas cosas y ya para terminar quisiera que tocáramos un último punto con usted, señor Mayholt, y es del centro, porque hasta ahora no lo hemos mencionado, dado el debate y los resultados de este domingo, porque pareciera que el centro ha desaparecido del espectro político en Colombia. ¿Dónde queda el centro en el país, señor Mayholt? Pues queda representado en el Parlamento. Es decir, ahí logró algunos escaños y puede hacerse presente. Por el otro lado, hemos visto que las personas que se han propuesto, como Fajardo y otros, no logran realmente despegar. No han logrado despegar, no en esta ni en la campaña anterior entre Petro y Hernández. En ese sentido, tienen que replantearse lo que proponen para el país y no solamente tratar de mantener un nivel de equidistancia frente a las diferentes fuerzas que están dominando el espectro político. Está claro que el país necesita un centro político y por eso la división interna de las fuerzas del centro no ayuda para nada, resolver esta ausencia, y más bien hay que entrar en una deliberación muy profunda, que es la propuesta de país que el centro político puede proponer para que la ciudadanía no se vaya siempre por los radicalismos, por las posiciones extremas, por las movilizaciones a ultranza. Todo esto implica también un diálogo con la sociedad civil y ahí es justamente donde hace falta la presencia del centro político. Pues Colombia ha celebrado segunda vuelta. De acuerdo con los resultados del preconteo, la ultraderecha toma el poder. Abelardo de la Espriella se convertiría en el próximo presidente de Colombia. Eso de confirmarse luego de que se termine el escrutinio de los votos en ese país. Lo discutíamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis con Alexandra Correa desde Bogotá y desde Berlín con el politólogo Gunther Mayholt. A ambos muchísimas gracias por su tiempo y su análisis, y a todos ustedes muchísimas gracias desde donde quiera que nos hayan seguido. Ya saben que nos pueden también ver y escuchar como podcast en Apple, Amazon, Spotify y en cualquier otra plataforma donde escuchen podcast. Soy Johan Ramírez y hasta mañana.